palabra en los últimos años, es una palabra que siempre ha existido, en los últimos años ha tomado más aparecer en el idioma español, incluso en el inglés, y sobre todo en las medias. Voy a decir el significado simple, con dejar las cosas para después, con dejar las cosas para después. Esa es la idea, pero vamos a estudiarlo más profundamente, porque cuando procrastinamos algunas cosas, nos podemos estar jugando la vida, y sobre todo la vida eterna. ¿Ve dónde nos estamos metiendo? Yo tengo aquí algo, pero fíjate si esto es importante, que yo, mire lo que le traigo de ejemplo. ¿Sabe lo que es? ¿Y esto? ¿Y por qué le traigo esto aquí? Cuando usted compra esto en Home Depot, esto tiene algo importante que hay que conocer. Y es que cuando usted compra esto, que viene con 2 pilas, las pilas tienen garantía de por vida. ¿Sabe lo que es eso, no? Sí. Que se te rompen y tú puedes ir allí y te dan una nueva. Pero hay una condición, que usted tiene que hacer esa garantía por el internet antes de que se cumplan los 90 días. Esto yo lo compré. Ya cuando lo compré sabía eso, ya me habían advertido de eso. Pero yo lo procrastiné y no lo hacía, y mañana lo hago y no lo hacía. A un día dije, ya tengo que hacerlo porque ya me voy a ir fuera. Y una de las cosas por lo que yo no lo hacía era porque me es pesado estar en el internet bregando y te piden un montón de cosas y entrar a una serie de cosas y ahí. Pero dije, hoy sí lo hago porque ya no quiero perder la oportunidad. Y entonces ahí estuve 2 horas para hacer todo lo que hice. Y ya cuando apreté la última tecla, ¡pac!, me dicen, ¡wow! Ayer se venció su garantía. Yo dije, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Y cuando voy a ver los papeles, efectivamente, en vez de 90 días, estamos en el día ¿qué? 91. No se les va a olvidar. ¿Qué cosa es procrastinar? Procrastinar. ¿Cómo se titula este mensaje? Sus consecuencias. ¿Y qué? Y Dios. La mayor parte del tiempo procrastinamos. Y vamos entonces a estar viendo lo que significa más completo procrastinar. Entonces, vamos a entrar en el concepto de lo que es procrastinar. Yo le di un adelanto muy escaso. Procrastinar significa ¿qué? Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratas, más ricas, más suaves, pero que no son nada importantes, no son nada irrelevantes. Procrastinar es una forma de evadir. Dijimos la primera, sustituir cosas importantes que tenemos que hacer, ¿por qué? Por cosas que no son importantes y que no son relevantes, son irrelevantes completamente. Procrastinar también es una forma de evadir usando otras actividades como refugio. Yo tengo que hacer algo
Y es muy parecido arriba, ¿verdad? Pero se me convierte en un refugio. En un refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. Ahí usted tiene ya donde nos estamos introduciendo. Las personas procrastinan de diferentes formas. Algunas llegando al extremo de hacerse adictas y dependientes de otras actividades no importantes. O sea, te haces adicto de algo que no es importante hacerte adicto. Yo les he dicho a ustedes aquí que si nos vamos a hacer adictos los cristianos, debemos hacer adictos a la oración. ¿Me escuchó bien? Debemos hacer adictos a la palabra. Adictos. Adictos a asistir a los cultos y a la iglesia. Adictos. Son buenas adicciones. Porque esto se llama, ¿cómo se llama este mensaje? Procrastinar, ¿cómo dice? Procrastinar, consecuencias y Dios. O sea que vamos a estar viendo las consecuencias, pero vamos a estar viendo a Dios en el asunto. Y Dios es el todo para nosotros, creo yo. Voy a leer otra vez. Las personas procrastinan de diferentes formas, algunas llegando al extremo de hacerse adictas o dependientes de esas otras actividades no importantes, como por ejemplo, ¿cuál? Ver televisión. ¿Qué cosa? Internet. Y se hacen adictos, redes sociales. Y se hacen adictos, celular. Y se hacen adictos, videojuegos. Y se hacen adictos. Ir de compras y se hacen adictos a compras. Hay gente que se hace adicto. A mí me hablaron de una persona que tenía la casa repleta de cosas compradas por el internet y era un impulso de hacerlo y de hacerlo increíble. O comer compulsivamente. A veces cuando estoy un poco ansioso tiendo a eso. Yo digo, ¿por qué estoy comiendo? Porque muchas veces sustituyo algo que estoy haciendo que me cuesta un poco y entonces voy ¿a dónde? A comer. E incluso ¿qué? Algo tan importante como ¿qué? Como trabajar. Y te haces un adicto al trabajo. En vez de un alcohólico, un trabajador. Bien, yo creo que tenemos importante qué cosa es procrastinar. Hemos aprendido algo y es mucho más allá de dejar las cosas para mañana. Y ya yo le traje aquí unas consecuencias que tuve con la procrastinación. Y yo quiero hoy estar revisando una porción bíblica que tiene el tema y habla del tema. Y usted va a buscar su Biblia en Mateo 25. Mateo 25, verso 1, dice así. Y voy a orar. Señor, ayúdame a caminar por el texto bíblico y a exponer las verdades de tu palabra de manera correcta. Y danos un espíritu de adoración y de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es una ilustración. En el capítulo 25 de Mateo, verso 1. Es una ilustración, es una parábola. ¿Sabe lo que es una parábola? La parábola es cuando Jesús usó, sobre todo cuando la usaba Jesús, era con ejemplos terrenales. Eso es una parábola, estoy diciendo lo que es una parábola. Explicar cuestiones celestiales y espirituales. Eso sería una buena definición de parábola. Y estamos en una parábola. Y dice Jesús allí en el Monte de los Olivos. Esto ocurre en el Monte de los Olivos. Está dando una serie de conferencias y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esto que estoy explicando es una cultura palestina de aquella época. Es una boda. Y en las bodas generalmente se hacía esto que está pasando aquí. ¿Qué se hacía? La boda podía durar una semana. Escuche, podía durar 15 días. Y esto es lo que estamos planteando. Ahora, habían costumbres y era una fiesta que duraba muchos días. Y dentro de esta fiesta había un momento cuando la novia iba a ser recogida por el esposo. Y entonces en este ambiente había una cultura. Y es la cultura de que muchas muchachas jóvenes, amigas de la esposa o compañeras conocidas, iban a estar en este proceso de que el esposo llegara. Pero en aquella época no se permitía por la noche no salir a caminar si alguien no llevaba una lumbrera, una lámpara, porque había oscuridad. Y así que cada persona tenía que salir, era legislativo eso, era ley. Entonces, ya vamos entendiendo por qué ciertas cosas que vamos a ver en esta parábola es una cultura, es una fiesta. Vamos a ver qué pasa en el interior de ella. ¿Dónde dije esto que ocurrió? En el Monte de los Olivos, en el capítulo ¿qué? 25 de Mateo. Pero ahora, para que usted vea, yo siempre le digo que la Biblia hay que leerla con su contexto completo. Yo voy a pedirle a Marley que venga aquí a tener una lectura bíblica. Y usted la va a tener junto con ella, pero usted le va a hacer así a su página y va a ir al capítulo 24. O sea que no nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué? Porque es el contexto. Jesús sigue en el Monte de los Olivos, pero está explicando otras cosas anteriores, para que usted vea en qué tema él pone esta parábola. Porque si usted lee esa parábola así y no sabe de qué está hablando Jesús, entonces tiene que leer el 24 para que se dé cuenta de qué está hablando Jesús. Entonces Marlene va a venir aquí un momentito a ayudarme, y usted tiene ya su Biblia en Mateo 24 y ella va a leer la parte y ella le va a decir la cita completa con todos los versos. Ok, vamos a buscar Mateo 24, los versos del 37 al 44. Mateo 24, 37 al 44. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Un momentico, Marley. ¿Usted entendió lo que leyó? Noé, Dios le mandó a construir un arca. Empezó a predicar que iba a haber un diluvio y iba a destruir la tierra. Y la gente estaba, ¿qué cosa? Comiendo, en fiesta, casándose, dándose en casamiento, trabajando en lo suyo, hasta que llegó lo que llegó. Continúa. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí está hablando con quién específicamente. Hay una persona con la cual está hablando ahí. Mencionó a alguien. ¿No se dio cuenta? El padre de familia no permite que su familia se pierda. Arregla la garantía no del taladro, sino de su familia. ¿Para qué tiempo?
por la eternidad. Ahora entonces pasamos al 25 con este contexto, sabe ya en el ambiente que estamos, y vamos entonces a pasar por los textos bíblicos. ¿Está bien? Entonces estamos otra vez en Mateo 25:1. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ya saben por qué lámparas, salieron a recibir aquí al esposo. Pero el esposo no se sabe cuándo viene. Entonces ella tiene que entrar a la casa y tiene que allí esperar. ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Hasta que el esposo llegue. Esta parábola está dirigida cuando los estudiosos la estudian, se dan cuenta que está dirigida a 3 grupos. Está dirigida al pueblo de Israel, está dirigida a la iglesia y está dirigida a todos los hombres de este planeta. Y fíjense cómo ya se mete aquí en el 25, pero ya habló de la época tan antigua, que era la época de ¿quién? De Noé. Y hubo gente que no hizo lo que tenía que hacer, que Noé le anunció y se lo advirtió. ¿Y qué pasó? Ahí la acabó cuando llegó el diluvio. Ok, entonces el pueblo de Israel sufrió estas cosas también. Por ejemplo, tenemos en la época del profeta Jeremías, profecía: sean fieles a Dios, dejen los baales, no tengan ídolos, no tengan fornicación, no vivan impíamente como los demás, tú eres el pueblo escogido, ustedes son el pueblo escogido. Y el pueblo seguía en su pecado, seguía casándose, dándose en casamiento, y el profeta seguía diciendo cosas, al profeta le daban golpes, lo metían en cisterna, etcétera, 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 hasta que llegó Nabucodonosor con el imperio babilónico. ¿Y qué hizo con Jerusalén? La destrozó. Y para allá, preso todo el mundo. Procrastinaron en lo que el profeta advertía que tenían que hacer. Ahora yo quiero dedicar esto a la iglesia, porque ahora somos nosotros, pero también a la gente del mundo. Si estuviera en un parque y todos fueran inconversos, yo no sé, pero bueno, hay parte del mundo en la iglesia. Pero cuando usted le predica a una persona del mundo y la persona del mundo acepta a Cristo, esa persona se ha convertido en una de las vírgenes que vamos a estudiar aquí, que son sabias. La persona del mundo que rechaza el evangelio, entonces se convierte en una mujer virgen, que es de las vírgenes no inteligentes, las vírgenes que no fueron apercibidas y que no se prepararon. La iglesia está aquí hoy para prepararse. Yo le estoy hablando a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que en la iglesia también hay gente convertida y gente no convertida. El pastor no sabe quiénes son. Yo puedo pensar, porque Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Si da fruto, es posible que sea una de las vírgenes que fueron apercibidas. A veces el fruto se falsifica con una agenda escondida por detrás, pero a nadie le esconde la agenda aquí. ¿Cómo se llama este mensaje? La procrastinación, sus consecuencias, ¿y quién? Y Dios. Voy a hablarle a la iglesia ahora, y todo lo que vamos a leer aquí no se lo estamos diciendo ni al mundo ni al pueblo de Israel, que ya pasó, y un pequeño remanente fue el que entró en el reino de los cielos en la época de Jesús. Fue un pequeño remanente, y aunque se convirtieron 5,000 en un discurso y en otro discurso con Pedro, aún era un pequeño remanente. Y hoy la iglesia sigue siendo un pequeño remanente. Y dentro de la iglesia hay un pequeño remanente. Porque la iglesia está formada por personas cristianas convertidas que van al cielo, personas cristianas convertidas que van al cielo pero que están procrastinando. ¿Me dio lo que dije? Sí. Personas convertidas que van al cielo, y yo le voy a poner
manera y que procrastinan muy poco. Otros cristianos que procrastinan ¿qué? Mucho. Y algunos que no son cristianos. En la iglesia hay gente que no es cristiana. Yo no me toca a mí decir quién, pero el Señor sabe quiénes son. Y el pastor sigue dando ánimo, y el pastor sigue dando empuje, y el pastor sigue echando para adelante con todo lo que pueda, porque aquí es como Jeremías en el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque yo no soy ni puedo calzar los calzados de Jeremías, pero es el hombre que Dios ha puesto aquí con otros que le ayudan. ¿A qué? A proclamar las advertencias. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, vamos a entrar ahí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué dice Mateo 25:2? Dice Mateo 25:2, 5 de ellas. 5. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. 5 de ellas, 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué estoy diciendo? Hay gente en la iglesia que pertenece a las vírgenes prudentes y hay gente que pertenece a las vírgenes ¿qué? Insensatas. ¿Y quiénes son los insensatos? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Quizás están tratando de pasar un tiempo en la iglesia, de ver cómo resuelven ciertas cosas que Cristo da. El Señor es como un siervo, en vez de como uno ser siervo de Dios, el Señor es el que es siervo de uno y que uno se acuerda de Dios cuando tiene que resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, Dios fue siervo de nosotros. Pero ahora nosotros ¿qué somos? Siervos de Dios. Y si Él nos tiene que servir, Jesucristo todavía nos sirve, porque nos da ejemplo, y muchos ejemplos nos dio. Ahora, vamos a ver qué pasa. Vamos entonces al verso 23, ahí mismo en su Biblia. Las insensatas, al 3, 25:3. Mateo 25:3. Las insensatas, tomando sus lámparas, todas tenían lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Aquí uno se siente tentado, y yo quiero ser en esto sincero, se siente tentado, luce, parece, y a lo mejor lo es, pero los que interpretan las parábolas, y hay gente que se dedican solamente a estudiar las interpretaciones de las parábolas, eruditos, pero muchos están de acuerdo que este aceite para la iglesia, ¿qué cosa es? Uno siente mucho decir que lo es el Espíritu de Dios. Porque cuando tú recibes a Cristo, ¿qué viene primero? El Espíritu de Dios. Él es sellado. Si lo hace de una manera sincera, si lo hace de una manera verdadera, el Espíritu viene a tu vida. Yo prediqué un mensaje hace 3 o 4 semanas atrás que dije, que decía allí Mateo, 1 Corintios 1:17, que me sentó en la cama y el que se entregó al Señor, un espíritu es con él. Entonces, la persona que se convierte tiene ¿qué cosa dentro? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te ayuda a hacer diferencia. Ese Espíritu Santo está dispuesto a todo lo que sea para que tú tengas ¿qué? Frutos. Frutos son un montón de cosas. Fruto es amor por los demás. Fruto es esto que acaba de hacer Anita, de llegar hasta aquí. Eso es fruto. En ella sobre todo muy difícil. Fruto. Fruto es mi comportamiento, cómo yo me comporto. Y yo trato de eso, todos los mensajes. Yo digo que esto aquí es un entrenamiento. Así que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tomar el aceite en la iglesia es cuando la persona se unió a Cristo, ya lo dije ya. Inspirado por el Espíritu Santo, empieza a hacer obras para Dios, obras para Dios, obras para Dios. Yo siempre les cuento a ustedes mi experiencia. Yo era un joven criado en una familia cristiana.
tenía conocimiento bíblico, no era un ducho de la Biblia, pero mi padre me había enseñado mucho y yo había ido mucho culto hasta los 16 años. A los 16 años fui a un campamento de jóvenes y la vida se me transformó. Yo me convertí ahí, 16 años. Solté la cámara fotográfica, solté el pelo por aquí, solté esto por allá y el Señor tocó mi corazón con un ancianito en un estudio del libro de Romanos. Y llegó a mi casa otra persona y mi padre me vieron así. Como cuando llegué allá y subieron a la mesa, ¿cómo fue el campamento? Muy bien, qué sé yo, que se cuando subieron a la mesa, yo le dije, aquí ¿por qué no se ora para los alimentos? Una familia cristiana, y no hacían eso, que debían haberme enseñado. Aquí hay que orar para los alimentos. Pero el Señor me convirtió en el campamento de jóvenes, y en el campamento de jóvenes que el Señor me convirtió, me enseñaron también que había que orar. ¿Por qué? Por los alimentos. Y ahí empecé. Y entonces estaba el Espíritu Santo delante de mí. Mis padres eran cristianos comprometidos, pero estaban un poco, ¿cómo decir?, tibios. Y yo llegué, un jovencito llegó a avivar aquello, porque cuando el Espíritu Santo está en uno está, y así quiere Dios que estemos fervientes. Después he tenido etapas en mi vida donde yo he decaído y alguien ha tenido que venir a dar un ánimo en la vida cristiana, porque tendemos a perder el primer amor. Y he tenido gente que me ayudó en mi juventud muchísimo, después de esa experiencia. Pero el llamado, el mismo día que recibí la conversión, Dios me llamó a servirle y eso estaba dentro de mí como un fuego que quemaba, como un fuego. Y yo tenía una obsesión con la medicina, lo mío es la medicina, pero yo tenía por el otro lado eso. Y así es, hermano. Entonces, diariamente nosotros estamos dando aquí lectura bíblica, estudio bíblico, qué debemos hacer, qué debemos hacer, qué debemos hacer. Y procrastinamos y no hacemos. Y procrastinamos y no hacemos. Be careful. Estate seguro de que eres un creyente verdadero. Y estate seguro también de que tienes lámpara de aceite. ¿Dónde? En tu lámpara. Debemos imitar y debemos luchar y debemos ser claros con Dios. Señor, si hay algo en mí aún que todavía queda, yo quiero que se despeje de mí toda duda de que yo soy un hijo de Dios. Y esa es una batalla que todos tenemos que tener. ¿Soy o no soy? Bueno, soy. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Claro, cuando el Espíritu está sabroso adentro de nosotros, lleno, avivado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Se acuerda? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todavía a veces, siendo pastor, yo pregunto, ¿y yo seré hijo? Cuando tengo dudas en ciertas cosas, cuando el amalecita que está en mí, que ya lo hemos estudiado también, cuando el profeta de Baal que está en mí quiere abofetearme, pone dudas en el corazón del creyente. Pero el Espíritu está ahí. Y tenemos que buscar y tenemos que saber que hay que orar. Hay que orar, aunque no tengamos ganas. Hay que orar. Hoy por la mañana yo me levanté muy temprano, tenía sueño, 5:30 de la mañana, pero a esa hora empieza un Zoom de pastores. Y yo decía, tengo que predicar por la tarde, mi cabeza va a estar cansada. Y yo, no, me voy para el Zoom de pastores. No voy a procrastinar. Y fue una bendición estar allí en el Zoom. Y estaba frente a mí con 16 pastores reunidos. Y Dios me dio la oportunidad de pedir oración y pedí oración por la actividad de la mochila. ¿Cuándo es la actividad de la mochila? ¿Le importa eso a usted o no? Tiene que importarle como los frijoles que tiene en su casa. Porque esta es la casa de Dios. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel una vez, tienen sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir eso? Llenas, relucientes. ¿Y la casa de Dios cómo estaba? Abandonada. ¿Cómo tengo la casa de Dios en mi vida, en la vida mía? ¿Cómo fuera la iglesia si todo dependiera de mí? Es una buena pregunta que yo he tirado en este púlpito muchas veces. Bueno, dice aquí Mateo 25, voy a leer el 4 otra vez más. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la Biblia,
Cada vez que usted está en un servicio donde se habla la palabra, como se está hablando de aquí, ¿qué usted está haciendo con su lámpara? ¿Le está echando qué? El aceite. Y no es que usted le eche el aceite literalmente, pero ¿quién pone el aceite? Cuando ve tus acciones, ¿quién lo pone? El Señor. Y te aviva, y te anima, y te fortalece, y te hace arrepentirte, porque todo eso, cuando vamos a la presencia de Dios en oración y en la Biblia, y abrimos la Biblia, y la abrimos de verdad, no para que Dios me ayude, ay, yo voy a ver si Dios me consigue el carro que me hace falta aquí, si hay un texto por ahí que me diga que Dios me va a conseguir el carro, no, tú vas allí a arrepentirte de tus pecados, tú vas allí a quebrantarte delante de Dios, tú vas allí, le pones tus problemas al Señor, pero tú vas allí a decirle, Señor, busco a ti primero y el reino de Dios, porque dice tu palabra que las demás cosas vendrán por añadidura. Y es fe. Y es fe. Entonces, hermano, estoy en Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo. ¿Qué le pasó al esposo? ¿Cuánto se tardó? Bueno, mire, yo le voy a decir lo que se tardó. La tardanza del esposo es el tiempo de vida que nos queda hasta que Cristo venga. Porque ¿quién es el esposo? Y a nosotros no nos importa que de la parábola. Esta es una ilustración. Pero dígame si no, el tardar del esposo es todo el tiempo que me queda de vida hasta que Cristo venga o yo me muero. ¿Quién sabe aquí que le queda un año de vida? ¿Quién sabe que le queda 10? Bueno. Lo voy a repetir otra vez, lo tengo escrito aquí. La tardanza del esposo es el tiempo de vida que nos queda hasta que Cristo venga y podemos ver la vida como un sueño. En ese sentido podemos ver la vida como un sueño. Claro, vamos a estar despiertos y dormidos todos los días, ¿no? Pero la vida entera como un sueño donde actuamos tibios o fríos. ¿Qué dice Dios de los tibios? Lo vomitaré de mi boca. Donde actuamos tibios o fríos o comprometidos o fieles. Una de las dos cosas. Un día comprometido, otro día no comprometido, ¿es así? Y dándole el ejemplo a los nuestros. Cristo vino a modelar, eso lo hemos estudiado. Y nosotros, ahora voy a hablar de una gente específica que está aquí en esta parábola. El padre, ¿de qué? De familia. Tiene que modelar para sus hijos. Cristo vino a modelar y nosotros le imitamos. Lo que usted haga, su hijo lo haga. Si su hijo lo ve orar, ¿qué va a hacer? Mi padre no importa orar. Yo le conté una vez que en una reunión de pastores tenía un amigo mío que era pastor y fuimos a una reunión de hijos de pastores y él estaba allí como hijo de pastor. Yo estaba allí como otra cosa, como un líder de aquella reunión, pero él estaba como hijo de pastor. Y le hicieron una pregunta a todos los pastores: ¿cómo usted recuerda a su padre? Y cada uno dio, y él se levantó la mano y a mí me gustó mucho lo que dijo. Dice, lo que más recuerdo de mi padre es que lo veía mucho arrodillado. ¿Qué cosa? Orando. Eso es lo que recordaba ese hijo de pastor de aquí, de su padre. ¿Cómo nos recuerda a la gente? ¿Cómo nos recuerda? Yo a veces lo digo desde el púlpito, a veces yo creo que como padre tengo 3 de 5. Aprobado, creo que estoy aprobado, pero por los pelos, o 4. Salud me dice, oiga, pastor, usted se lleva tenso. Bueno, yo lo que siento en mi corazón lo digo. La familia nuestra no lo ve, los vecinos no lo ven, los discípulos que estamos discipulando no lo ven. ¿Cómo usted se va a parar delante de un discípulo a decir que hay que diezmar en la iglesia? ¿Y usted qué cosa hace? No diezma. Hacer discípulo no es cosa fácil.
Hacer discípulos. Y es lo que Cristo mandó a todos los creyentes. Y yo digo en esta iglesia, lo he repetido y lo sigo, que no nos muramos sin antes haber hecho que sea ¿qué? Un discípulo, que es poco. Que es poco. Bueno, voy a leer aquí lo que escribí. La tardanza del esposo es el tiempo de vida que nos queda hasta que Cristo venga y podemos ver la vida como un sueño donde actuamos tibios, fríos y comprometidos y fieles. Hasta el final, que se oye un rumor. Dice, yo puse eso. Que se oye un rumor. Vamos a leer el 26. El 6 que diga. A la medianoche. Esto es allí en la Palestina, pero en la vida tuya y mía, ¿qué cosa es esto allí? A la medianoche. Nosotros no sabemos si va a pasar de noche la muerte o en la venida del Señor. A la medianoche se oyó un rumor, un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Llegó el día como ladrón en la noche. Ahora podemos hacer una pausa aquí y decir, ¿cómo está mi vida? Yo estoy casándome y dándome en casamiento. Esa es una frase que se oye mucho. Se oye mucho en la Biblia. ¿Y qué cosa es la rutina de todos los días? Cuando dice casando sin casamiento, es que se está casando, que está yendo a la fiesta, que yendo a trabajar todos los días, esto, que lo otro, que esto. Y la procrastinación en el Señor, porque esto es procrastinar. ¿Quién le dice a Efraín y a Anita y a todo el batallón que es procrastinar? Rápido. Dejar las cosas de hoy para mañana. Posponer las cosas. Y se hace adicción, te haces adicto al trabajo. Y para ti el trabajo es lo más importante, no es Dios. Cuando el trabajo, cuando algo en la vida nuestra es más importante, o está muy mal, o no eres creyente. Aunque crea que lo es. Y que Satanás te tiene engañadito ahí. Porque el reino de los cielos es buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice mi sobrina, que estuvo aquí hace poco con nosotros, que cuando Satanás nos quiere engañar bien, entonces nos saca del evangelio, nos saca de la iglesia, y dinero contigo, dinero fácil. Satanás tiene dinero para darte como loco. Tiene que estar seguro que viene de él. Así me dijo, ella me dijo a mí. Porque es una muchacha que está preparada y gana dinero. Pero ha aprendido que tiene que poner las cosas de Dios primero. Y no los logros que parece que estoy teniendo sin Dios y sin la obediencia a Dios. Dios es el dueño de la plata y del oro, pero todo el dinero que te entra en el bolsillo no necesariamente tiene que ser de Dios. Satanás tiene bancos enteros para darte y sacarte del evangelio, engañarte o no hacerte, o hacerte que nunca aceptes el evangelio. Es complejo. Pero llega como ladrón en la noche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque si ocurre el rapto va a haber un bullicio. ¡Hey! Y te despiertas, y cuando te despiertas, a lo mejor te despiertas en el aire ya, o en la cama. Si es el rapto como lo describe Pablo en Tesalonicenses, o en la cama, pero no te fuiste. Y entonces como sale afuera y dice, oye, ¿qué pasó con una vez? La gente se ha ido. Y dice, pero me quedé, pero si yo estaba en la iglesia. Y me quedé. Bueno, porque dijimos aquí que en la iglesia, ¿cuántos tipos de personas había? Los cristianos fervientes, que tienen aceite en su lámpara, los cristianos tibios, que es posible que tengan aceite en su lámpara, pero viven una vida mediocre con el Señor y van a tener muchos tropiezos y muchos sufrimientos.
hasta que el Señor los levante. Y ya ese es un campo que es del Señor. ¿Quién es creyente y quién no es un campo? Pero de que en la iglesia hay gente que no está convertida y que puede tener frutos ficticios y que yo no los puedo descubrir, es un hecho. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Si estamos aquí es porque Dios nos está llamando, aunque no estemos convertidos, es porque Dios te está llamando. Si tú perseveras y perseveras y perseveras, porque no hay quien aguante la perseverancia de los santos, estar toda la vida metido en una iglesia. Al final se va. Leo el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, el 8, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y este aceite no es intercambiable. Todavía en aquel hecho podía ser intercambiable, pero Jesús puso la ley rígida aquí porque él estaba representando otra cosa. Y también en la vida real, si las mujeres que tenían aceite tomaron aceite para ir a la fiesta, ¿cómo se lo van a dar a las otras? Porque se quedan por el medio del camino y no pueden seguir caminando sin luz. Era ley. Dice el 9. Mas las prudentes que respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ya no era el tiempo. Ya no era el tiempo de comprar. El aceite había que haberlo conseguido. La gracia, medios de gracia, porque el aceite es una gracia que Dios nos da, el Espíritu Santo es una gracia que nos da más o nos da menos, pero la da a Dios y se la pedimos. La gracia de Dios se pide, la gracia de Dios se anhela, se añora, la gracia de Dios se alaba, se predica. Aquí estamos predicando y por eso yo digo que en esta iglesia tenemos que orar para que Dios derrame un espíritu de ¿qué? De gracia. Gracia salvadora. Somos salvos por gracia. Gracias, Salvador, y que derrame su espíritu de gracia y de oración, que cueste trabajo que la gente vaya al sur y no lo entiende. Como mismo escuchaban a Jeremías y no lo entendían, o lo entendían, pero no obedecían, hasta que llegó Nabucodonosor y pasó lo que pasó. Aquí tengo el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, fueron a comprar, llegó el esposo. Ya estaba el esposo ahí. Bueno, las muchachas del esposo dijeron, oye, el esposo está allá afuera. ¿Cómo yo veo esto? El esposo está allá afuera. Y ellas dijeron, oye, dame aceite, que no tengo, no tengo aceite, oye, dame aceite. Y dijo, no, tienes que ir a comprar porque a mí se me va a pagar. No, tienes que ir a comprar, apúrate. Y fueron por la puerta de atrás. Yo siempre pienso por la puerta de atrás, no lo dice la Biblia, pero es algo que por algún lugar, porque por algún lugar salieron a comprar. Bueno, salieron a comprar y ya aquellas se unieron en la caravana. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y obviamente, si estamos hablando espiritual, ¿quién es el esposo? Cristo. Y la verdadera iglesia se va con Cristo. Y yo sé que hay gente que no cree eso, aún en la iglesia. Pero hermano, eso es todo de la vida cristiana. El todo de la vida cristiana es que esperamos al Señor. Maranata, Cristo viene. Y lo vamos a ver. Mi esposa me decía, oye, en los últimos días veo que en los medios está aumentando, hablando de los extraterrestres. Y yo estoy oyendo un montón de gente decir que esa es la explicación que van a darle al mundo cuando los cristianos se raptaron. No, esos fueron los extraterrestres. Y ya hay un montón de gente creyendo que hay extraterrestres. Y posiblemente en la iglesia había uno creyendo que hay extraterrestres. Allí a Will Grande le preguntaron, oye, ¿qué pasa? Porque se está hablando mucho de esto. Llegaron a preguntar a este pastor de youtuber y él dijo, bueno, sí, yo creo que hay extraterrestres. Yo creo que en el cielo hay un montón de ángeles.
verdad, hay extraterrestres. Hay un montón de demonios, no en el cielo, pero ¿en dónde? En esa atmósfera de maldad. En el infierno. Pero para nosotros no hay los extraterrestres de que vienen de Marte, ni de Júpiter, ni de Saturno, ni de otra galaxia. Y dicen, lo están diciendo que una de las explicaciones que van a dar es que no se fueron, sí, se desaparecieron miles de gente, pero son porque se lo llevaron, ¿quién? Los extraterrestres. Si usted se queda, lo va a escuchar. 29:5, voy a leer el 10 que tengo aquí. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. ¿Le suena alguna campana eso? Mire. Génesis 7:16, lo que estábamos hablando ahorita. Mas Levi leyó aquí una lectura que vino aquí adelante al lado mío. Esto es Génesis, Noé, el mundo pecando y Dios destruyó el mundo por el pecado. Y los que vinieron, macho y hembra, estos son los animales, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios a quien, a Noé. Y ya cuando entró todo lo que iba a entrar, Jehová cerró la puerta. ¿Qué le parece eso? Estamos hablando de Mateo 25:10 y estamos hablando de Génesis, ¿qué? 7:16. La procrastinación tiene, no solamente se pierde un taladro. Bueno, los que llegaron tarde tienen que no entienden esta frase que estoy diciendo. Pero fue una experiencia que yo tuve con un taladro. La procrastinación nos hace perder muchas cosas en esta vida. No solamente un taladro. A mí me dolió lo del taladro me dolió. Dije, pero caballero, ¿cómo me pasó eso a mí? Bueno, te pasó. Y cuando pasaron el tiempo y empecé a preparar este mensaje, me alegré que me haya pasado, porque digo, tengo un ejemplo vivo en mi vida de lo que es procrastinar. Y aquí está. Se lo traje a mí. Yo me alegré el día que yo me di cuenta que iba a predicar esto. Y yo dije, tengo un ejemplo mío que va a ser vívido para mi hermano. Pero lo triste es que estamos hablando de cosas de vida eterna y celestiales. Voy a leer el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Ya la puerta estaba qué? ¿No lo oí? ¿Cómo estaba la puerta? Ábrenos. Mas él, ¿quién es él? El Señor. Respondiendo dijo, de cierto os digo que no. ¿Oyó lo que le dice? Aquí puede haber alguien que Dios no conozca, ni que él conozca a Dios. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y termino entonces con el último verso. Que es el 13. Velad pues. Esto es lo que hay que hacer. ¿Está leyendo lo que hay que hacer o está procrastinando? Velad pues. ¿Qué cosa es velar? Estar atento. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y así termina Jesucristo esta. Velad, no podemos procrastinar. Tenemos que trabajar y tenemos que buscar a Dios y ser fieles a Dios y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y a quién? Y al César lo que es de César, y a la familia lo que es de la familia, y a este lo que es de este, y a aquel, y tenemos que resolver todos nuestros problemas, pero no abandones a Dios.
Yo pongo otra vez, en el grupo de WhatsApp, yo no sé cuánta gente lo lee, pero esa es la familia, el grupo de la familia, no de la familia esta física, no de Josué, Marle, mío, no, de la familia eterna, de la familia que va a ser trascendental. Este es el grupo, y yo pongo todos los domingos, hoy es el día de quién, del Señor. El que lo lea, si de verdad viene a Cristo en su corazón, dice, oye, verdad, y yo hice plan para esto y para esto y para esto, no tomando en cuenta aquí a Dios. Jeremías decía cosas parecidas a estas, ¿sabes? Y un día se puso un yugo. Y con el mismo yugo dice un rayo. Metieron un cepo ahí y acabaron con él. Porque era repetía y repetía hasta que llegó quién. ¿Quién fue el que llegó a Jerusalén y lo desbarató? Nabucodonosor. Pero ¿quién estaba detrás de Nabucodonosor? Dios. Se lo había advertido. Se lo había advertido. Amor, pero qué cosa también. Nadie me lo dice. Fuego consumidor. Y eso fue gracia. 70 años después, aquel pueblo venía para atrás. Porque habían algunos allá que no procrastinaban y que eran obedientes y que le hicieron inclinarse ante una estatua del mismo rey, hecha por el rey, y prefirieron ir al fuego. Y otros que lo metieron ¿dónde? En el foso de los leones. Y que fueron fieles y no había negocio con ellos. Lo que es de Dios es de Dios. Yo voy a comer, no me dé la comida sacrificada a los ídolos. Era buenísima la comida y riquísima. Pero yo como lo que Dios me dice que coma. Y así empezamos a hacer con todas las cosas de su vida. Semana que viene vamos a seguir con la segunda parte, porque queremos sedimentar más esto y queremos poner ejemplos tremendos que tienen que ver con la Biblia. Y se va a llamar igual, lo único que va a tener es segunda parte, con diferentes cosas. Yo espero que el Señor haya hablado a tu corazón, sea para reavivar tu vida cristiana, sea para aumentar tu compromiso con el Señor, sea para decirle a Cristo, Cristo, ven a mi vida hoy, te he tenido abandonado, ven a mi Cristo, ven a mi corazón, Señor, pues en Él hay lugar para ti, ven a mi corazón. Que cada uno esté teniendo un llamado al corazón como lo estoy teniendo yo ahora mismo, predicando este mensaje, estudiando este mensaje, predicando. Que mi vida entera esté, como le dije al Señor en mi juventud, consagrada a ti, Señor. Y que mis labios, ¿cuánto hablan mis labios de Dios entre mi familia, entre mis amigos? Y que mis labios al hablar, como dice, hablen solo de tu amor. Vamos a ver. Señor, aquí está tu palabra predicando. Hacemos solo